Mientras se grababa el afamado disco Nevermind, Kurt Cobain y el productor Butch Vig tenían discusiones sobre cómo debían sonar las vocales. Mientras que Cobain quería vocales crudas, sin pulir, Butch Vig quería pues algo mucho más trabajado, mucho más pulido y mucho más estético musicalmente. ¿Cómo convenció Butch Vig a Cobain de que hiciera dobles tomas de la voz? Muy sencillo, le dijo, John Lennon lo hizo y Kurt Cobain lo hizo. Fácil. La Tormenta Cerebral es un podcast grabado, producido y conducido por su servilleta el inigualable Pedro Emet desde la zona más exclusiva del oriente de la ciudad. Así es, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de a qué hora y en qué circunstancias estén viendo esto. Ustedes ya me conocen, ya me vieron, pero él no lo han visto. Se los presento, él es a Diego Ignacio Cervantes Bazán. Aquí somos nepotistas, él es mi primo, pero es también un experto en música alternativa. Así como lo ven de joven, ya se repasó medio siglo de música comercial y de música alternativa, y conoce muchas cosas. ¿Cómo estás? Muy bien, carnal, muchas gracias por invitarme. Igual, un placer estar aquí y estar con tu bello público que aquí nos acompaña esta tarde, noche o mañana. Claro que sí. ¿Por qué lo invité? Pues porque realmente necesito una cara amigable al show. Ver esto todas las semanas realmente como espanta, que espanta un poquito. Entonces necesitaba yo algo que atrajera. Se atraen más moscas con miel que con vinagre. Y aparte quiero platicar sobre un género musical que no solamente a los dos nos gusta mucho, sino que también nos ha marcado en la vida, ¿no? Hablo, por supuesto, es más, tú dinos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Es un género musical bastante, no sé si decir polémico, porque muchas bandas, muchos grandes artistas del género rock, leyendas del rock, han dicho cosas bastante interesantes acerca de este género, el grunge, que por ejemplo es un género bastante controversial, polémicos, no solo por su música, sino que también por sus letras y por sus mensajes políticos, sociales, de índole, humanitario. Claro. Entonces, obviamente, claro. se tiene que hablar de esto. Claro. Sí, bueno, sí, tú lo has dicho bien. Yo creo que es una forma muy buena de describir al grunge. Es polémico. Y fíjate que nadie lo describe así, ¿eh? O pocas medios lo han descrito así. Es que es muy, muy sencillo. ¿Por qué? Porque se va de lo convencional. Todos conocemos cómo es un grupo de rock and roll. Claro. Conocemos cómo es un grupo de rock. Conocemos cómo es un grupo de metal. De metal, claro. Conocemos... Y este género rompe con todo ese estereotipo. Rompe con todo esto. ¿Y qué nos da? Nos da una música diferente. Y es un gran ejemplo de cómo la música evoluciona. De cómo la música quiere avanzar. ¿Polémico? Claro que sí. Todos los mensajes que tiene el grunge es polémico. Claro, por supuesto. Rompe el paradigma, ¿no? Claro. Fíjate, y viene eso desde sus inicios. Ajá, los inicios del grunge, pues, bien se relatan desde prácticamente mediados de los años 80. ¿Dónde nace el grunge? Fíjate que mucho se da en la ciudad de Seattle. En Seattle, en Washington, en el estado de Washington. Es extraño. A mí me desconcierta un poco el por qué expulsar o desterrar ese estado o esa música que está en ese estado, porque la mayoría de música, de rock que se grababa en esa época, pues claro, conocemos que era en California, en lugares como, no sé si decir Miami, Nueva York, más que nada en esa zona de California que es muy popular. Claro, muy popular. Hollywood y Los Ángeles. Claro. Fíjate, lo que mencionas es maravilloso, ¿eh? Es muy interesante porque sí, claro, las grandes capitales de la producción artística pues eran en esa época en Estados Unidos. Los Ángeles, California, Hollywood, que no solamente es la meca del cine, también era meca de
de ciertos artistas musicales, de cierto tipo de Claro. música. Miami, con mucho de la onda latina y de toda la ola que venía, ¿no? Recordemos que en los 80s, pues ya Gloria Estefan empezaba como a posicionarse, en los 90s, pues ya era como la reina, ¿no? Sí. Nueva York. Y olvidaste mencionar un lugar, Nashville, en Tennessee. Sí, de ahí viene también muchísimo rock, muchísimo garage. Pero la otra gran capital musical de Estados Unidos y después del mundo fue Seattle, Washington. ¿Por qué se destierra? Pues básicamente es un poco en contra de su voluntad. Es que esa marginación yo no la entendí. Al principio yo no la entendía, o sea, Sí, cañón, ¿no? dejar una ciudad de lado, o sea, yo digo que el grunge nació de la depresión de esa ciudad, de que, por supuesto, chale, ¿no? Claro. Qué poca... Claro. ¿Alguna vez has visitado Seattle, Washington? Sí, 2 veces. Sí, 2 veces. Yo jamás la he visitado. Una ciudad fría. Es que es una ciudad fría, es una ciudad propiamente fría. ¿Sí en serio la visitaste? No seas mentiroso. No hemos tenido la oportunidad de visitar Seattle, pero por ejemplo, lo menciono porque Seattle se siente. ¿Sí? O sea, uno puede escuchar o ver ciertas cosas en el arte y sentir el lugar del que vienen. Seattle, Washington se siente en el grunge. En efecto, grunge implica marginación, implica depresión, implica frustración y viene de una ciudad pequeña, una ciudad propiamente no industrial, pero sí obrera, en la que se borra la línea entre la urbanización y la naturaleza, ¿no? O sea, es una ciudad en la que ibas del centro a meterte al bosque en menos de 15 minutos y eso como que también influyó un poco, ¿no? O sea, es un lugar solitario, es un lugar un poco marginal, es un lugar al que le pegaron algunas de las crisis más importantes, pero también vio muchísimo esplendor, ¿no? Digo, esta ciudad es muy famosa por la famosa torre en forma de aguja. De hecho, muchos niños de los 90s tuvimos nuestro primer conocimiento de la ciudad al ver este capítulo de Los Simpson en los que Tommy y Daly se matan en la torre de Seattle, que dice Despelléjame en Seattle. El capítulo se llama Despelléjame en Seattle. No lo he visto. Yo creo que sí, es cuando le avienta una moneda desde una torre y luego corta la torre y la punta de la torre de Seattle le cae en el ojo. Sí. Y que dice, mi ojito. Sí, esa mera, ¿no? Pero bueno, volviendo precisamente a este punto, tú bien lo dijiste, es una parte marginal. En el arte y en la música lo marginal tiene su propio mote, que es la contracultura, ¿no? Ha habido una cantidad grande de movimientos contraculturales que no solamente han sido grandes en su número, sino también grandes en su movimiento, siendo uno de los más famosos el movimiento hippie, pero también el grunge retoma un poco de esto, ¿no? ¿Qué me puedes decir de los antecedentes del grunge? Pues, ¿qué te puedo decir? El grunge, siendo música polémica como es, obviamente tenía que venir de géneros polémicos, como cuál, el punk rock. Claro. Un género bastante, no sé si decir bastante polémico, pero ya es uno de los clásicos dentro de la cultura del rock. Entonces podemos decir que ya estamos acostumbrados o adaptados a esa música, pero en ese tiempo era bastante controversial. Fue una de las vertientes. Obviamente el mensaje que querían dar era importante, era un mensaje tanto social como político, como yo dije anteriormente, humanitario. Claro. El rock alternativo, que también empezaba en esa época, sí, por claro. así decirlo. De hecho, creo que lo ayudó a definirse un poco, ¿no? Yo creo que sí. Esa parte como alternativa, que precisamente pues, el punto de ser alternativo era entre, bueno, tienes todas estas corrientes comerciales. Hay que deshacer. Y luego tienes esto, ¿no? Es la alternativa. No hay que seguir con lo comercial. Entonces, pues sí, yo digo que de esos dos géneros principales, podría decir que nace, yo me atrevo a decir que de ahí nace el grunge. Claro. De eso. Sí, punk, rock alternativo. Hay otros, ¿no? Mencionan, por ejemplo, un poco el heavy, un poquito una cosa que se llama noise music, hardcore, pero propiamente pues el grunge, aunque haya bandas que iremos mencionando como Mudhoney, los Melvins, mismo Nirvana, son noise, pues pulen mucho la parte musical, ¿no?
Esta parte del contracultural va ligado con otro término que es lo anticomercial. ¿Sí? El grunge se va a notar por ser anticomercial casi casi a ultranza, ¿no? O sea, digo, no es comunista porque no quiso, pero casi casi comunista, Si ¿no? hubiera querido, yo creo que lo hubiera armado. Le pasó lo mismo que al indie algunos años después, pues el indie era de crear sus propios festivales, tener sus propios foros, pasó de eso, producir su propia música, usar plataformas como el MySpace, a llenar un estadio Wembley, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿dónde queda lo indie, no? Aquí lo mismo, pues ¿dónde queda la parte anticomercial? Pues cuando tienes a bandas vendiendo 10 millones de copias, robándole el número uno a Michael Jackson, peleándose con Guns N' Roses y poniendo de moda las playeras de leñador, ¿no? Porque Claro, mucho tuvo que ver con eso, con su estética, ¿no? Esa clásica playera roja de cuadros negros, icónica. Yo tengo dos. Por supuesto. Muy chido. Bueno, pero aparte, por ejemplo, tú tienes ahí una onda familiar con el grunge, ¿no? Traes ahí una herencia familiar. Cuéntame de eso. Pues no sé si decir herencia familiar del grunge, pero herencia familiar de música rockera desde siempre. Mis tíos, obviamente todos, yo crecí con Pearl Jam, yo crecí con Audioslave, yo crecí con muchas otras bandas y una de que me acuerdo mucho, que no sé, es que no sé si decir que era grunge o a mí me gustaba mucho, era YouTube. Obviamente, no es grunge, sé que no es grunge, pero no sé, daba una sensación, es muy positivo. Claro. Esa banda es positiva, súper Claro, positiva. bueno, es una gran banda, ¿no? Bono sí, es un dios. Sí, por supuesto. Entonces, Y toda esa educación rockera cultural, pues me ha dado, no sé si decir un estilo. No me gusta vestir como ahora, que es todo estampado, todo ahuengado, no te peinas y tienes que estar, o sea, yo tampoco me peino, tengo el cabello largo, pero pues ahorita por la situación no puedo ir a una estética, a una barbería, como a raparme aquí como mi primo, o sea. Lo que sí desearía sería tener barba, pero este güey... No, y es poquito. Es la barba, es la barba. La barba no hace al hombre, el hombre hace la barba. Pero es... Pero, y lo mismo también la playera de cuadros de franela no hacía al hombre, el hombre hacía la playera de cuadros de franela. Sí, claro. Sin embargo, volvemos al punto de ser contracultural y anticomercial y poner de moda un estilo, ¿no? Es que se me hace un poco, o sea, si tú empiezas diciendo yo no quiero ser famoso, yo solo quiero expresar mi música, ¿por qué vas con un productor súper chingón a grabar 100 millones de copias? O sea, 100,000 copias primero. Claro, se acaban esas copias. Claro. No, y creciendo. Tal vez no buscan la fama a propósito, tal vez no es intencional que vayan y ganen premios, ganen Grammys, ganen discos de oro, estén en las listas de popularidad. Tal vez no es la intención, pero la intención, y yo digo que de cualquier artista, cualquier músico que empieza, es ser conocido. Que se escuche su música. Exacto. Sí. Fíjate, yo te lo puedo decir como músico, sí tienes un punto ahí, sí tienes un punto ahí en eso. Siendo muy honestos, y lo dijo Gene Simmons, el bajista de Kiss, pues primero entras por las viejas, ¿no? Después te quedas por la fama, y al final pues lo haces porque te da de comer. Hay un punto importante, ¿no? Retomando toda esta parte, fusionando contracultura con anticomercio, con poner una moda, con generar un estilo y con no querer hacer absolutamente nada de eso, se considera una contradicción, pero es una contradicción con la que cientos de miles de jóvenes de esas épocas se sintieron identificados, ¿no? Estamos hablando de la década de los años 90, la cuna de la generación X, que ahorita pues ya son cuates de 40, 45, casi 50 años, y que vivieron confundidos, ¿sí? Vivieron confundidos en esta parte de no saber cómo encontrarse a uno mismo, no saber quién ser,
aún así, tratar de sentirse original fue de las primeras generaciones en buscar su propia personalidad, marcar su propio sello y generar tendencia. Sí, ajá. Y es que, o sea, también el contexto histórico, social, en esa época también era para que los jóvenes estuvieran confundidos. Claro. Y no solamente, por ejemplo, en Estados Unidos. La confusión en Estados Unidos es básica en el cine, en la literatura, en la misma música. Pero, por ejemplo, aquí en México, pues era una situación muy similar, ¿no? Sobre todo porque veníamos arrastrando una crisis. No había lana. Pues en este país nunca ha habido lana, pero pues, había menos lana. Y pues muchos chavos estaban medio perdidos. Entonces, se genera una contradicción, es un movimiento contracultural que nace de la contradicción y crea la frustración, la confusión y la contradicción, o más bien convierte esos tres sentimientos pues en un estilo de vida, en una moda, ¿no? ¿Por qué? Porque analizando los antecedentes, ¿cuál fue el movimiento previo al grunge? Había dos, el techno, la música techno o la música electropop, con bandas como Erasure, Depeche Mode, todos estos maravillosos One Hit Wonders como Flock of Seagulls o Soft Cell o Frankie Goes to Hollywood, ¿no? Y el glam metal, cantidad de bandas, ¿no? Poison, Van Halen, Motley Crue, que Motley Crue pues es un milagro en sí misma porque no solo sobrevivió al glam metal, sino que sobrevivió a sí misma. Pero ellos eran todo lo opuesto, eran las bandas y los artistas que reinaban en MTV, que vendían millones de copias, que podían pasar horas estilizándose y produciéndose. Y ellos, la parte del grunge, el nacimiento de la generación X, contradijo todo eso, se contradijo a sí misma y dijo, pues no vamos a ser parte de esto, ¿no? ¿De qué sirve producirse 3 horas, mirarse al espejo, pintarse los labios, la cara, todo, si vas a sonar del carajo? La idea es que hagas una música que salga del corazón, exacto, que seas lo más sencillo posible y que realmente pues digas que esto es lo que estoy pensando, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, de ser humanitarios. Esa palabrita se me quedó un poquito pegada. Ellos hablaban de un sentido de la humanidad desde el punto de vista de la empatía, ¿no? O sea, tenías que entender a tu prójimo, al otro, y ver que el otro estaba tan jodido emocional y psicológicamente como tú lo estabas, ¿no? O sea, no hay trabajo, no hay escuela, estamos frustrados, pues solo tengo una guitarra y de ahí nace, ¿no? De ahí nace toda esta parte. ¿Tú crees que el grunge sepultó al glam metal? ¿Lo acabó por completo? No. ¿Fue el clavo el último clavo que cerró el ataúd? No, porque si no, nadie estuviera escuchando, nadie los conociera, nadie los hubiera conocido, se hubieran quedado en el olvido. No creo que haya sido. Ok, bueno, consideremos que los movimientos musicales suelen como irse y volver, ¿no? Es que, te digo, va adaptándose, la sociedad va adaptándose y esta nueva moda del grunge, claro, obviamente fue un boom en esa época y todos querían escuchar grunge, todos querían vestirse como los mejores artistas, los mejores vocalistas. Claro. Todos querían tocar eso. Nada más con tener una guitarra y un amplificador era suficiente, no necesitabas efectos, tal vez una distorsión, pedal de wow, o sea, ni siquiera se necesita tanta producción. Uh-huh. Eso es lo que también el grunge tiene, una esencia de honestidad. Exactamente. Y es lo que estábamos platicando. Sí. De que enterró el glam metal, de que ¿cómo decirlo? Lo mató. No, porque si no nadie más conocería. Yo tengo muchos amigos, muchos compañeros que le encanta ese género, le encanta Van Halen, o sea, Poison, o sea, y son nuevas generaciones, uh-huh. Te digo, son nuevas generaciones y nos adaptamos a las modas de buena o mala manera, uh-huh. Sean buenas o malas, pero es algo en lo que tenemos que pasar. Todos hemos pasado por eso. Claro. Todos. Sí, claro.
Claro. Bueno, fíjate que en su tiempo los músicos de glam metal no lo vieron así. O sea, ellos No. sí sintieron que fue el tiro de gracia. Y hay una anécdota muy curiosa. El cantante de Warrant son estos cuates que cantan la de She's My Cherry Pie, la canción famosísima. El vocalista de Warrant, que no tiene mucho tiempo que falleció, contó que sintió, o sea, el tiro de gracia. Cuando entró a la disquera, ellos habían firmado, me parece ser que con Atlantic Records, los que firmaron a Led Zeppelin en los 70s. Sí. Dice, él comenta que vio ese viernes, salió de la oficina para hablar unas cosas sobre un nuevo contrato y todo, dejaron una propuesta en el aire, salió y vio un póster de su banda ahí junto con otros pósteres. Cuando llegó el lunes a que le dieran respuesta, ya no estaba el póster de su banda, estaba un póster de Alice in Chains. Y entonces, pues sí, le dijeron que no, que querían beneficiar a otros artistas, le cerraron el contrato y el cuate se deprimió, ¿no? Es que sí pega. O sea, Obviamente como claro, artista eso pega. claro que te pega, ¿no? Y francamente es muy difícil evolucionar cuando te casaste con un estilo, ¿no? Es que es eso, las bandas de glam metal en esa época que estaban muy fuertes no supieron adaptarse. Claro. Hay bandas que al pasar de los tiempos se adaptan a nuevos estilos, ya sea de cualquier género. Claro. Podríamos dar un ejemplo. Aquí en México, Café Tacuba. Uh-huh. Café Tacuba, ¿cómo empezó? Como una banda de rock indie, por así decirlo. Sí, claro. Yo pienso. Y ahorita... Algunos dirían muy mal dicho rock indio, ¿no? No sean así de ñeros. Hay que ver cómo... No lo digo yo, claro, perdón. No lo digo yo. Ni yo. Pero sí lo escuché por ahí alguna vez. Qué poco. Ajá. Pero se ha adaptado muy bien a esta época. Y ahorita Café Tacuba pues es cultura aquí en México. Claro. Y se adapta a la música. No hace reggaetón, no hace trap, pero hace música que nosotros podemos escuchar y nos llama mucho la atención. Sí, o sea, sí adapta, por ejemplo, adquiere sonidos electrónicos. Claro, Sí. Los sonidos, sí, exacto, sonidos electrónicos. Es más que ahora ya no se usa tanto una producción musical tan elaborada, sino con las bases rítmicas para hacerte bailar. Claro. Simplemente eso. Claro. Y eso funciona, afortunado o desafortunadamente funciona. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque hay músicos que sí están preparados, músicos que sabes o que presientes que están preparados y se van a adaptar. Y los músicos que se adaptan son los que nunca mueren. Claro. Los que siempre se recuerdan. Claro. Bueno, sí, por supuesto. Eso sí, por ejemplo, el grunge sí presentó una evolución. Exacto. Porque bueno, tuvo como todo, ¿no? Su momento de auge. Aquí, más que tener una caída, fue como el trancazo, ¿no? Porque estaba ciertamente marcado por la tragedia. Fue de esos géneros que vivió rápido, murió joven y aprovechó al máximo cada día de su vida, ¿no? Entonces los artistas pasaban de tener tocadas en pequeños lugares, era un género muy local, muy de pueblito, muy de pequeña ciudad, muy underground. Y después reventó, ¿no? O sea, de un momento para otro, mismo Nirvana pasó de tocar en un lugar como pues, la cafetería Cine de Nueva York, que es muy pequeñita y muy, muy contracultural, a pasar a tocar en un lugar como el Palladium, ¿no? De Los Ángeles, que era un lugar más grande, ¿no? Y después a venir al Palacio de los Deportes, aquí en México, que es un lugar enorme. ¿Sale? Entonces, y todo eso lo logró en muy poquito tiempo. Nirvana, por ejemplo, lo logró en 2 discos. Sí. a mí, fíjate, a mí me da mucha curiosidad cuál habrá sido el sentimiento de la banda al decir, vamos a compartir mi música a la gente que la quiere escuchar. Y que de repente un estadio entero quiera entrar, compre boletos para escuchar tu música. Claro. Es como que, ok, yo solo quería que 100 personas escucharan mi música, o yo esperaba que solo 100 personas escucharan mi música, y ya hay un estadio de 80,000 personas. Claro, aquí metidos, ¿no? Y van a cantar With the Lights Out a todo pulmón.
claro. ¿Cómo se habrán sentido? ¿Qué habrán dicho de eso? Existe eso, sí existe. Fíjate que lo que mencionas está cañón. Vivían en una contradicción constante todos, ¿sí? Por ejemplo, hablando de un Kurt Cobain, de un Nirvana. Nirvana, por ejemplo, uh, muchas veces se peleó con su propia fama. Cobain no quería ser famoso. Kurt Cobain, Sí, lo sabemos. este joven nacido ahí en Aberdeen, Washington, se volvió pieza central del movimiento grunge y se mató en abril de 1994. De hecho, se acaban de cumplir 25 años de eso. Carajo, 25 años. Pues se volvió la figura central del grunge y él nunca lo quiso. A él no le gustaba, ¿no? De hecho, él hacía corajes. Él quería conservarse en una forma muy, muy cruda, muy contracultural, muy underground. Sí. Y reventó el día en que lo firmó David Geffen. Ese día, Sí. ese día reventó. De pronto le trajeron a uno de los más grandes productores de esa época, que era Butch Vig, y que lo mencionamos en la intro del programa. Y su música, sus emociones y sus sentimientos se volvieron el número uno. Como yo decía, le quitó el trono a Michael Jackson. Michael Jackson en esa época tenía el número uno en las listas Billboard con su disco, me parece ser que era el Bad, no sé si era el Bad o era el Dangerous, No recuerdo. y llegó Nevermind No recuerdo y ni lo, había nacido. y lo sacó a patadas, ¿no? Entonces, él no quería eso, él nunca lo quiso, y había momentos en los que no quería salir a cantar. De hecho, es una de las adicciones a las drogas más justificables por ese tipo de circunstancias, Sí, ¿no? sí. O sea, el cuate era un adicto a las drogas con todas las de la ley, tenía una de las parejas más tóxicas, que es Courtney Love. Más tóxicas que tu novia, Se amigo. peleaba con los cuates más peligrosos de la escena, que eran Trent Reznor de Nine Inch Nails y Billy Corgan de los Smashing Pumpkins. Tampoco se peleaba. Y bueno, no quería ser famoso, y cuando se volvió la figura central de la generación, pues menos le gustó, ¿no? Sí, no, es que hay muy pocos artistas que no toleran todo eso. O sea, tenemos pocos artistas y contados con la mano, con los dedos de la mano. Claro. Y para mí uno de los más grandes ejemplos y que ha sabido superarse muy bien es, en lo personal, mi guitarrista favorito es John Frusciante. John Frusciante. O sea, y le ha costado. Él entró muy joven a Red Hot Chili Peppers. Claro. Y eso le pegó. Las drogas fueron su perdición. O sea, a él le pegó muy duro. Entró muy joven y pues uno de los más grandes eventos que yo creo que lo marcaron y que sí fue importante cuando se incendió su casa, cuando él mismo se quemó y Claro. toda la colección de sus guitarras, que eran muchas y eran guitarras increíbles. No, y se quemó los brazos. Se quemó sus tatuajes. Sí, entonces, no, a él, fíjate qué bueno que lo mencionas. Sí, o sea, es un caso de fama, de pelearse con la fama, pero con todo, ¿no? Sí. Y casi pierde la pelea. Exacto, y es que hay muchos artistas que no toleran tanta fama o no la ven venir. Y él, como entró muy joven, obviamente yo creo que no se le esperaba. Sí, claro, por supuesto. No, aparte reemplazando pues, a otro grande de la guitarra y en una banda que ya tenía un nombre, ¿no? Bueno, y comentábamos de la pelea con la fama, mencionamos a mismo Kurt Cobain, que es el caso más famoso en toda la historia del grunge, y a John Frusciante, una banda que se peleó también pues con la parte más económica, más fría de la fama, fue Pearl Jam, ¿no? Que se dio un Quien Vive con Ticketmaster y creo que le ganó, ¿no? Sí, ¿Qué sabes de eso? No mucho, no sé que hubo un encontronazo con Pearl Jam. Ajá. Pero no me adentré mucho al tema. A ese punto. Sí, fíjate que es un momento básico para comprender el grunge, porque pues son bandas que por su sonido, su calidad, su personalidad, logran crecer, pero sienten que pierden el control. En el caso de Pearl Jam, ellos sintieron que perdieron el control
con la venta de entradas de sus conciertos, ya que pues Ticketmaster se embolsaba una cantidad enorme de dinero, les pagaba casi nada más para sus chicles, y a ellos eso no les gustó. O sea, ellos tenían una filosofía sobre esto que decía que cómo podía costar más una entrada para verlos que uno de sus discos. Y crearon su propia empresa de entretenimiento. Se divorciaron de Ticketmaster, fue un divorcio feo. Se pelearon con MTV. O sea, eran especiales los Pearl Jam, ¿no? Rudos, y siempre han tenido una forma de pensar muy arraigada. Por eso son tan admirables, exacto, ¿no? Porque son de una sola línea. Sí. Promueven el voto, promueven causas bastante justas. Es la parte más humanitaria del grunge. Y pues sí, le pusieron en la madre a Ticketmaster, ¿no? O sea, ellos fueron quienes fueron con Ticketmaster y sin Ticketmaster, ¿no? Entonces, y a pesar de Ticketmaster. Entonces, eso marcó muchísimo, ¿no? Hay otras peleas con la fama, las cuales terminaron feo. No aguantaron la fama. Yo creo que el grunge es esa parte como más cruda, inestable y cruda de la fama, porque podemos contar muy bien a varios de los grandes artistas del grunge con problemas causados por la fama y causados por el estilo de vida del rock, ¿no? Cobain, pues es la figura más grande. Más conocida. Tenía problemas con las drogas, se peleó con algunas de las estrellas de la época. Tenía una novia que, como dijo acá mi cuate, era más tóxica que tu ex. Pero también está, por ejemplo, Jack Irons y Dave Abruzzes, los dos bateristas que tuvo Pearl Jam antes de Matt Cameron, que tenían ahí broncas mentales, ¿no? Tengo entendido que Dave Abruzzes incluso es esquizofrénico, tiene una situación ahí ya diagnosticada. Yo no sabía, o sea, sí sabía que tenía problemas mentales, pero yo no sabía que ya lo habían diagnosticado. Sí, claro, pues eso es de toda la vida, o sea, eso es una situación que sale, ¿no? Sí, también está el caso de Shannon Hoon, el vocalista de la banda Blind Melon. Ustedes recordarán a Blind Melon porque tuvieron su éxito No Rain, en el cual sale una niñita toda chubby bailando con traje de abejita. Pues ese cuate también, ¿no? Le pegó duro a las drogas y también se murió. Y lo mismo Laney Staley, el primer vocalista de Alice in Chains, que él de hecho estaba de gira y murió terminando la gira. Esa fue una muerte particularmente triste porque lo encontraron como 20 días después en su casa y sus vecinos fueron los que llamaron a la policía denunciando un muy mal olor. Abrieron y era pues Staley muerto, ¿no? Y más recientemente la muerte de Scott Weiland, el vocalista de Stone Temple Pilots, Velvet Revolver, y que había lanzado un proyecto en solitario. Él sí no pudo dejar las drogas, hizo juramentos por todo el territorio estadounidense, precisamente de sobriedad, y no lo logró, se perdió, ¿no? Pero hay grandes sobrevivientes, por ejemplo, murió Nirvana, pero nació Foo Fighters. Sí, Pearl Jam, disco que saca, pues disco que paraliza el mundo y que genera muchísimo en términos de movimiento musical y en términos de conciertos. Y es que fíjate, es lo que te comento sobre la adaptación musical, la adaptación del público, de los músicos, perdón. Ahorita con su nuevo disco, o sea, ves la comparación de cómo Pearl Jam inició y ahorita este nuevo disco, o sea, no te desagrada y es muy bueno. Hay una evolución. Es increíble. Claro, el Gigaton, ¿no? El Gigaton, sí, muy bien. Y bueno, pues hablando ya precisamente de este auge, caída y como salida del abismo, ¿cómo evolucionó el grunge? Porque evolucionó, o sea, no se quedó ahí, ¿no? Digo, hay grandes sonidos, olvidamos mencionar inicios muy prometedores como el de Mother Love Bone, el cual tenía también un vocalista que también murió. De hecho, él murió, sacaron el disco, era una gran promesa y se fue. Y de ahí fue cuando nació Pearl Jam, ¿no?
O sea, fue como la semillita, esta banda Mother Love Bone. Eh, pero no se quedó nada más ahí. O sea, hubo una evolución, hubo artistas que se siguieron nutriendo del sonido del grunge, lo combinaron con otros géneros, pulieron un sonido y pues yo creo que en algunos casos lo pulieron tanto que terminaron gastándolo casi por completo, ¿no? ¿Cómo evolucionó el grunge? Evolucionó básicamente en dos vertientes. En el new metal, que es uno de los hijos incómodos, feitos, bastardos del metal propiamente dicho. Sí. Aunque yo era fan, y me gusta muchísimo, pero sí hay bandas que dices, ¿por qué existe, no? Y una cosa llamada post-grunge, que no es otra cosa que como un rock alternativo, todavía más triste y todavía más pasivo-agresivo, ¿no? De ahí, ¿quién sale? Bueno, yo creo que el primer hijo, el primogénito de la era post-grunge, que no entra ni dentro del new metal, ni dentro del post-grunge propiamente, es Foo Fighters. Foo Fighters pues, es como el gran rescate, ¿no? Es en el que Dave Grohl salta de la batería de Nirvana a las vocales, la guitarra y el frontmanismo, el ser frontman de Foo Fighters, y ahora mismo pues yo considero que es la banda más grande o de las bandas más grandes de rock, ¿no? Sí, actualmente las bandas más grandes, más conocidas, más populares de rock, más que nada porque entre sus filas está una leyenda, Dave Grohl. Porque aparte, Dave Grohl no es nada más una leyenda por ser baterista en Nirvana. Él propiamente ha creado su propia leyenda. Es un cuate de lo más carismático, es un tipazo, canta muy bien, toca muy bien, su banda es grandiosa, siempre sacan muy buenos discos. Fíjate que a mí me gusta mucho ver en YouTube cuando Dave Grohl invita a sus fans a tocar. Claro. Eso, o sea, sé que hay mucha comparación de tus artistas y mis artistas, pero eso... Se mide mucho ahí la calidad como persona. Exacto, eso claro. Me encanta, eso se me hace... El video del Chico Kiss. Ah, sí, por supuesto. Está increíble. Que además es mexicano, el Chico Kiss. No sabía. Es mexicano, sí. Oh, sí. Y bueno, ¿qué decir, no? Se fracturó la pierna, se fue al hospital, 20 minutos después regresó y siguió tocando. Oye, pero jamás dejó de tocar ahí con la silla super estilo Game of Thrones. La de Game of Thrones también muy buena, ¿no? No se puede decir lo mismo de otras bandas, porque por ejemplo, obviamente ya más enfocado en el post-grunge, porque fue un saltito musical entre el grunge y el new metal. O sea, el grunge casi murió con la muerte de Kurt Cobain en el 94. Hacia 1995 ya estaban empezando a salir las primeras bandas de new metal, ¿no? Un Limp Bizkit, un Korn, y los cuales se fueron poco a poco apoderando de la escena. Mismo Deftones, que Deftones también se cuece muy aparte, es new metal, pero se cuece muy aparte dentro de la escena, ¿no? Pero hay otras bandas como, por ejemplo, Live, que realmente pues, estuvo y no estuvo, tiene unos cuantos discos, llena teatros, pero no tiene un nombre tan grande. Stained, que empezó siendo grunge, llegó un poquito tarde a la repartición de oportunidades grunge, pero siguió, ¿no? Creed, que fueron ultra mainstream, y francamente no sabías si se iba con melón o con sandía, no sabías si era new metal o si era como post-grunge, pero sonaron hasta en el ropero de tu abuelita, ¿no? La más famosa, la que yo considero que es la más famosa de esta camada de banditas rock poperas, groncheras, alternativas medio raras, Nickelback, que tiene un respeto nivel 0 y una agresividad nivel 0. La lista es larga, ¿no? Seether, Bush y así vamos, ¿no? Y bueno, ya para terminar propiamente, ¿cuáles considerarías tú que son los más grandes álbumes? Porque ya mencionamos a las más grandes bandas. ¿Quiénes considerarías tú los más grandes álbumes, los discos que definen al grunge? Pues, mira, en lo personal, en lo muy personal, me encantó mucho Audioslave.
Aunque no sea grunge. Aunque no sea grunge. Por la época. Sí, le quedó muy bien. Para Sí, mí, bueno, la verdad, es quedó grunge, muy bien. es grunge en el sentido de que tenía a Chris Cornell, ¿no? Al vocalista Exacto. de Soundgarden. Claro. También falleció. Que también falleció, pero bueno. Ajá. Esas comillas, no sé por qué. Lo discutiremos en un nuevo episodio. Hay una teoría conspirativa. Hay varias. Uf. Ahora Pero resulta bueno, que no estaba muerto. Me gusta mucho Audioslave. Aunque no sea tan estilo grunge, sé que, o sea, no. Hereda parte del grunge. Exacto. Por tener a Chris Cornell. Exacto. Otra gran figura del grunge. Ten de Pearl Jam. Claro. Obviamente. Ajá. Y pues, ¿qué más? Es que en lo personal del grunge no soy tan fan de un disco completo entre sí. ¿Por qué? Porque hay canciones que me gustan, hay canciones que no me gustan. Por ejemplo, el concierto el que tú me regalaste, de Pearl Jam, aquí en la Ciudad de México. Claro, el en vivo en el 2003, ¿no? Exacto. Que es parte de su colección de bootlegs. Ese me gustó mucho. Es ¿Por qué? Muy bueno. Porque no es un álbum en sí, es ¿cómo se llama? La mezcla de todas sus canciones de varios álbumes que tenía en esa época. Y actualmente, pues en el 2013 Pearl Jam sacó Lightning Bolt. Me gustó mucho. No tiene un estilo tan pesado como grunge, porque las últimas 4 canciones están alivianadas. Claro. Pero fíjate que a Eddie Vedder le queda ese estilo de estar alivianado. Sí, tranquilón. Sí. Pues tiene un disco solista, ¿no? Eddie Vedder, que se llama Ukulele Songs, que es muy tranquilo. Y bueno, la verdad, el cuate con su voz exuda una cantidad de sentimientos maravillosos. Tiene como te acuerdas esa vez de la canción de que sacó en Navidad, en la época navideña. Claro, tiene voz de galleta de jengibre. Tiene voz de galleta de jengibre, exactamente. Sí, es una voz rica, sabrosa, exacto, ¿no? Y también agresiva cuando se le pega la gana, ¿no? Ten es un disco icónico, es un disco histórico. De mis favoritos. Nevermind de Nirvana no puede dejarse pasar. Super Unknown de Soundgarden también es otra gran recomendación. La voz de Chris Cornell pues es una elegía, ya mismo es una elegía. Y bueno, hay una cantidad, ¿no? Hay muchos. Por ejemplo, Rolling Stone sacó un compilado de sus 50 discos, de los 50 discos más grandes del grunge, y puso ahí algunos artistas que no entran, como por ejemplo, bueno, yo no sé tú qué pienses, y ves que lo estábamos discutiendo, y con esto básicamente cerraríamos el tema. ¿Tú consideras que, por ejemplo, los Smashing Pumpkins son grunge? Es que te digo que incluso hasta en el nombre de la banda suena punk. Suena más punk que grunge, ¿verdad? Sí, porque grunge pues tenía rolas tan pesadas como a cualquiera de Melvins, o rolas tan tranquilas como Something in the Way de Nirvana, ¿no? Bueno. Muy, muy tristes, muy, muy oscuras, ensombrecidas, ¿no? Pero aún así sabías que era grunge. Claro, por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿qué tal los Stooges, la banda de Iggy Pop, o Neil Young, que son pues de otra época? Es como te digo, Neil Young suena súper alternativo. Claro, es el que me dices que parece que te va a contar una historia, exacto, ¿no? Como si fuera country. Exacto. Es de ahí de también que la banda de Iggy Pop también se me hace más punk, medio punk, porque Iggy Pop es un artista, un vocalista súper alocado que es muy enérgico en el escenario. Y me encanta. Y pues de todo eso abreva el grunge, ¿no? El grunge. Muy bien. Pues bueno, esto es todo, amigos. Qué bueno que nos acompañaron aquí. La verdad, nos hubiera gustado platicar más. De hecho, yo creo que podemos ahondar todavía más en este tema. Es un tema que no se acaba. Los géneros musicales siguen y siguen y siguen. Pero quisimos dar un primer vistazo a lo que es el grunge. Ojalá les guste, ojalá se acerquen. Y no dejen de seguirnos aquí en YouTube, en su canal Pedro Emet. Y el día de hoy, y espero que te quedes o que por lo menos nos acompañes más veces, claro. Ignacio Cervantes. Nachito para la banda. Para la banda. Cámara, carnal. Muchas gracias. Y bye. La Tormenta Cerebral fue un podcast grabado, producido y conducido por su servilleta el inigualable Pedro Emet desde la zona más exclusiva del oriente de la ciudad. Bye.